Hi guys, so in today's video, we're going to go over the different multiplication properties of exponents, okay? So, las propiedades de multiplicación cuando estamos trabajando con exponentes. Now, there are three different properties y te voy a tratar de explicar las tres propiedades y cómo se usan cuando tenéis los problemas. So, the first one is the product of powers property. Now aquí, si usted ve el ejemplo, va a ver 4 squared multiplicado por 4 cubed. Now ellos te están diciendo si tenéis la misma base, entonces en este caso estamos usando el mismo número, 4. La única cosa, y lo estáis multiplicando, te puedes sumar los exponentes para tener el resultado. Entonces cuando yo miro este problema, si lo quiero simplificar, sumo 2 más 3 y me sale 4 a la potencia de 5. Okay, now why does this work? Entonces, en el último video, cuando escribimos estas expresiones usando exponentes, acuérdate que 4 a la potencia de 2 se significa 4 por 4. Ahora lo estamos multiplicando por 4 a la potencia de 3, que es 4 por 4 por 4. Ahora, si yo te doy este problema, right here, y te digo que escríbalo usando exponentes, teniendo la misma base, usted, acuérdese, cuenta nomás 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces se multiplicó 4? 4 a la potencia de 5. Por eso, la única cosa que tiene que hacer es tomar el 2, sumarle con el 3, and that's how you get your 4 to the power of 5. Let's look at the second one, power of a power property. Aquí me está diciendo 4 a la potencia de 6 a la potencia de 3. Okay, entonces you have two powers that are going on. When you have this, te dice, okay, multiplica los exponentes. 6 por 3, que es 18. Now, why does that one work? La primera parte que voy a tomar es 4 a la potencia de 6. Voy a tener 4 times 4 times 4, 6 times. Okay, esto es lo que está, la expresión que está dentro del paréntesis. Ese grupo se va a repetir 3 veces. Okay, so that's what that means. Eso me está diciendo que un grupo de números ahora lo voy a elevar a otro exponente. And now I'm going to repeat that 3 times. Entonces tengo 1 y lo quiero repetir 3 veces. Entonces 4 a la potencia de 6, 3 veces. When you count all of that, y entonces, yep, you're going to be multiplying, if you're wondering. La misma base, right? So I'm going to have 4. ¿Y cuántas veces? 18. So you can see that's a lot to do. Entonces, si usted se puede acordar que la única cosa que tiene que hacer es multiplicar los exponentes, te guarda tiempo. The next one, power of a product property. So to find the power of a product, find the power of each factor and multiply. Tenéis 2 diferentes números. Usando paréntesis, eso va a estar elevado a una potencia. So here I have 3 times 2 to the power of 5. Aquí es como distributive property. El exponente va con el 3 y el exponente lo pone con el 2. So that's where they got the 3 to the 5th power times 2 to the 5th power. Why does that work? Aquí tenía un grupo de 3 por 2. ¿Cuántas veces se va a repetir? 5 veces. So you're going to have times 3 times 2 times 3 times 2 times 3 times 2 times 3 times 2. Ahora, si usted lo quiere escribir usando exponentes, acuérdate, junta solamente los números que son iguales. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 3's. So 3 to the 5th power times 1, 2, 3, 4, 5 2's
2 to the 5th power. All right? So that's where they get that answer. Let's go down to the examples and see if we can practice. Okay, so here multiplying powers with the same base. Acuérdese, la única cosa que voy a hacer es sumar los exponentes. So here, 2 to the 4th times 2 to the 5th. Tienen la misma base, entonces voy a hacer 2 y lo voy a escribir 4 más 5. Voy a tomar los exponentes y los voy a sumar. Entonces 4 más 5 es 9, entonces esto me va a dar 2 a la potencia de 9. Letter B. -5 times -5 to the 6th. Cuando usted no ve un exponente, okay? It's kind of the same rule when we just see a variable, cuando vemos una letra sola. Nosotros ya entendemos, si no veo un número enfrente de la letra, es porque tiene una cantidad de 1. Same thing here with the exponents. Si usted no ve un exponente al lado de su base, okay, es porque solamente tengo 1. So this I'm going to rewrite. This is going to be -5 to the 1st power times -5 to the 6th. Usar la regla -5, 1 más 6. And then that's going to give me -5 to the 7th. Variables work the same way. Si tengo la misma letra, puedo usar la regla. So I'm going to go x 3 plus 7. And 3 plus 7 is 10. So this is going to give me x to the power of 10. Now let's try example number 2. Power of a power. Un power elevado a otro power, simplemente vamos a multiplicar. So here I have 3/4 to the power of 3. So I'm going to rewrite this as 3, 4 times 3. 4 por 3 es 12, entonces this is going to be 3 to the 12th power. Same thing with variables. Here I have w, and I'm just going to do 5 times 4, and 5 times 4 is 20. So I'm going to have w to the power of 20. Now please, la otra cosa que me olvidé decir, cuando usted lo está escribiendo, try not to write them like this, porque esto se ve como 312. Make sure that you really are trying to differentiate the base from the exponent. That way when you're doing your work, you're not getting confused either when you're looking at your numbers. All right, example number 3, power of a product. Cuando usted tiene algo adentro de los paréntesis y el exponente afuera, igual como distributive property, I'm just going to distribute everything to those numbers that are inside the parentheses. Esto va a ser 2 a la potencia de 3, x a la potencia de 3. Now, I can simplify. Puedo simplificar this 2 to the power of 3. So I'm going to go ahead and simplify. Entonces, 2 por 2 es 4, por 2 es 8. So I'm going to have 8x cubed. Letter B, same thing. I'm going to distribute that exponent. So I'm going to have 3 squared, x squared, y squared. Again, simplify. Okay, mira lo que usted tiene. Si puede simplificar algo, do it. Entonces aquí 3 por 3 es 9, x squared, y squared. And that's your final answer. Okay, so for today's work, you're going to complete the on your owns. I have that in a Google form in Google Classroom on the outline. So simplemente regresa ahora a su horario. Okay, aprieta el link y usted me va a contestar estos problemas y enviarme eso para su trabajo de hoy. Después mañana, o si quiere hacerlo también ahora, todavía tenía problemas en Big Ideas. Entonces usted me va a enviar 2 cosas para 10.2. Estos problemas y después los problemas que están en Big Ideas. All right, hopefully you found this easy to understand and I can't wait to see how you do. Bye guys.